¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy en este programa que nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a quienes agradecemos profundamente que nos hayan abierto este espacio para la difusión de temas de derechos humanos que son de suma importancia para la sociedad. Este programa será transmitido a través de las redes sociales de la Directiva Regional en el Estado de México de la JUFED. La JUFED, queridas amigas y amigos, quiero comentarles que es una asociación sin fines de lucro, una asociación civil que perseguimos diversos objetivos, pero uno de ellos es el acercamiento del Poder Judicial de la Federación con la sociedad y la difusión de temas de cultura jurídica que consideramos que son muy importantes, muy relevantes, porque muchas veces si nosotros no estamos involucrados propiamente en el ámbito jurídico, si no somos abogados o no somos estudiantes de derecho, vemos al derecho como algo lejano, como algo ajeno, y créanme que no es así. El derecho está presente en todas las actividades de nuestro día a día, desde la convivencia con nuestros vecinos, las relaciones intrafamiliares, las normas de tránsito y muchas otras actividades pues, de la vida cotidiana en las que pues, se involucran las normas jurídicas y que estamos pues, actuando conforme a ellas en la mayoría de los casos sin siquiera darnos cuenta. Y por eso de ahí viene la importancia de que podamos conocer este tipo de temas y sobre todo los temas de derechos humanos que son de mucha importancia pues para una sociedad democrática. Amigos, el día de hoy tenemos un tema que nos ha parecido en la JUFED muy importante tratarlo, sobre todo para visibilizarlo, porque involucra a un sector de la población del que no se habla muy comúnmente. Vamos a hablar de la maternidad de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reinserción social. Y para esto pues tenemos a grandes invitados el día de hoy, a invitados pues que conocen sobre estos temas y que podrán aportar puntos de vista muy importantes. Así que les invito por favor que se queden con nosotros hasta el final de esta transmisión, porque vamos a tocar y a tratar temas muy relevantes como son aplicación de derechos humanos, como es la perspectiva de género, inclusive el derecho o más bien el principio de interés superior de la niñez. Y para tratar todos estos temas y sobre todo abordar la problemática de la maternidad que se ejerce por las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, pues consideramos que es muy necesario, muy importante realizarlo con un enfoque multidisciplinario. Y esto es porque de por sí el derecho pues es una disciplina que no puede actuar de manera aislada. El derecho a final de cuentas regula el comportamiento humano y el comportamiento humano pues tiene que ver con muchísimas áreas del conocimiento. El día de hoy tenemos con nosotros a Sherizada López Marroquín. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es antropóloga también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con maestría y con doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de la ENA, y pues gran parte de su ejercicio profesional ella lo ha dedicado a los temas que tienen que ver con grupos vulnerables, con temas vinculados con los derechos de las mujeres, con temas también de derechos de personas indígenas, y podrá aportarnos grandes perspectivas en relación con la problemática que vamos a analizar el día de hoy. Bienvenida, Sherizada. Muchísimas gracias. Para mí es un placer el día de hoy poder compartir este diálogo. Como bien dijiste, son temas muy delicados, con poblaciones a veces poco visibilizadas o problemáticas, ¿no? Poco visibilizadas. Y bueno, yo verdaderamente me siento muy complacida el día de hoy poder estar en un diálogo con especialistas de otras áreas, ¿no? Y poder compartir sobre todo a partir de nuestras experiencias un tema tan importante. Gracias. Gracias a ti, Sherizada. También contamos con la presencia de María Teresa Lozano O'Reilly.
y ella nos va a dar un seguimiento, un acompañamiento desde el punto de vista jurídico, pero no desde el punto de vista de litigio, sino más bien desde el punto de vista académico y de la investigación. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también, cuenta con el doctorado en Derecho por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también su quehacer profesional está involucrado y se ha dedicado a tratar los temas de violencia en contra de las mujeres, temas de género, desde el punto de vista de la academia, que es muy importante para nosotros en el Poder Judicial podernos nutrir de todos estos puntos de vista de la academia, pues para tener una visión más integral y poder dar respuesta a las problemáticas que se nos presentan día con día. Así que le damos la bienvenida a este programa y le agradecemos a Maritere que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, Maritere. Gracias a ti, Luisa, por la invitación. Igual me siento muy honrada de compartir este programa con ustedes en un tema pues tan importante y en un tema, como decía Sherezada, pues muchas veces invisibilizado, ¿no? Es como a lo último a lo que le prestamos atención. Entonces es importante que esto se difunda y se sepa, y pues estos son los espacios adecuados. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Maritere. Y contamos también con la presencia de Rodolfo Mesa Esparza. Él es juez de distrito del Poder Judicial de la Federación. Él se encuentra actualmente adscrito en Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, y bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con muy diversos estudios a lo largo de su carrera judicial, pero entre ellos destacan pues la maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y el máster de Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona. Él se ha desempeñado en diversos cargos de la carrera judicial, tiene amplia experiencia en la carrera judicial y, como les decía, pues actualmente ocupa el cargo de juez de distrito en el Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, magistrada, por la invitación. Y bueno, los invito a las personas que nos acompañan a quedarse, a permanecer con nosotros. Sin duda, el intercambio con las expertas que tenemos va a ser muy enriquecedor, y sin duda los temas que se van a tratar, que son de gran sensibilidad, como ya se ha dicho aquí, seguramente nos van a dejar mucho conocimiento a todos, ¿no? Gracias, Rodolfo. Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en el tema que nos trae aquí el día de hoy. Y quisiera iniciarlo contigo, Sherezada, porque creo que desde tu punto de vista profesional, tú que estás en el campo de la psicología, en el campo de la antropología, puedes compartirnos la visión pues, más humana de lo que se vive, cuál es la realidad a la que se enfrentan las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, cuáles las problemáticas a las que se enfrentan para ejercer la maternidad en estas condiciones de privación de libertad. Y yo creo que es muy importante que podamos también establecer un contexto de la realidad que se vive en el país, que no podemos negar que pues desafortunadamente existe la violencia de género, existe la violencia en contra de las mujeres. Lo hemos visto en casos emblemáticos como el caso de Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana pues, hace un reproche al Estado mexicano por tener pues, fallas que así se conocen como estructurales y que provienen pues, de la misma sociedad y que propician un ambiente de violencia contra las mujeres, que podemos ver pues, desde las actividades más cotidianas en la aplicación de roles de género en la familia, pero también se van a extremos pues, que pueden llegar hasta el feminicidio, ¿no? Entonces, creo que sería importante partir de esto y de este reconocimiento de violencia hacia la mujer, pero también preguntarte, ¿existe además una violencia específica de la sociedad hacia las mujeres que se encuentran privadas de su libertad?
¿Cómo viven ellas esta violencia, si es que la existe, y cuáles son las problemáticas que están enfrentando en estos sentidos, Sherezada? Híjole, una pregunta que da para muchos temas, ¿no? Tiene muchas aristas. Por supuesto que estar privado o privada de la libertad, dice cualquier persona, tiene un estigma, ¿no? Un estigma social muy fuerte. En el caso de las madres, sí quiero aclarar que el porcentaje de madres dentro de los reclusorios que tenemos en todo el país es altísimo. Algunas trabajadoras sociales me decían entre el 80 y 90% de nuestra población es madre, ¿no? Es altísimo. Claro, estamos hablando de madres, incluso hay personas presas de 60 años, ¿verdad? Que tienen hijos, hijas ya adultos, ¿no? Pero aquí el punto es, ¿qué porcentaje tenemos de madres que tienen menores de edad? ¿Sí? Y que son menores, y llamamos menores de edad, obviamente de 18 para abajo, pero sabemos que a lo mejor un chico de 19, de 20 necesita también, ¿no? La protección materna, paterna, ¿por qué no decirlo? Tenemos por un lado también que ahí sí el mito de la maternidad, que es muy fuerte, o sea, sí le asigna a la madre, a la mujer, toda la carga de crianza, muchísimo más que a los hombres, por mucho que tenemos incluso las nuevas masculinidades, que hay más interacción, por supuesto que sí, de hombres ya teniendo toda la intención de interactuar con hijos, hijas de otra manera. De todas maneras seguimos todavía con una carga materna muy fuerte en la crianza. Entonces, al hablar de que una mujer pierde su libertad, pues en automático estamos hablando de una problemática familiar muy fuerte que involucra a los hijos y a las hijas. Dentro de lo que es la prisión, sabemos que de entrada no hay pues las condiciones adecuadas para que un menor tenga un buen desenvolvimiento, ¿no? A nivel psicológico, etcétera. Y estoy hablando, yo estuve haciendo hace tiempo trabajo de campo en Santa Marta, Acatitla, pero hay muchísimos otros espacios penitenciarios en el país que tienen mucho menos condiciones, ¿no? que el caso de Santa Marta, que cuenta con un CENDI, que cuenta con un espacio como tal, pero que las y los menores no dejan de estar en un encierro, no dejan de estar en un espacio de violencia, un espacio de, incluso, ¿qué me dices? Posiblemente un motín, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sería rehén, no? O sea, ¿están en una situación de peligrosidad? Sí, pero simultáneamente están con su madre. Están con la madre y eso es algo también, es un vínculo que quiero aclarar que es muy importante. Es una problemática mundial, que hasta ahorita ha habido foros internacionales, ha habido diferentes condiciones jurídicas que, bueno, no quiero entrar mucho en esa parte porque aquí tenemos otra especialista, pero justamente cada país ha tenido esta problemática, este diálogo. No se ha llegado todavía realmente a darle las mejores condiciones a estos y a estas menores, ¿no? El encierro, sabemos, no solamente tiene violencia, tiene aislamiento. Las y los menores cuando salen a los 6 años, en el caso de México, cuando salen del reclusorio, pues en este caso, y se integran ya sea con familia o en espacios tipo el DIF o instituciones de este tipo que albergan menores, bueno, pues estuvieron 6 años literalmente en el encierro, ¿no? Tenemos un alto porcentaje, de hecho una de las investigadoras que yo respeto mucho y fue mi profesora Elena Saola, la doctora Elena Saola de Ciesas, tiene una investigación muy interesante sobre el abandono también a las mujeres, en comparación también con los hombres, ¿no? en el encierro. Y eso tiene que ver con la teoría de género, con la perspectiva de género, o sea, se le permite más al hombre el error, el delinquir, que a la mujer. A la mujer se le abandona, y no solo se abandona a la mujer, se abandona al menor también, ¿no? Entonces, sí hay un alto porcentaje de menores que no tienen familia afuera que los esté esperando o que los espera, pero la verdad es que en segundo, así como le doy prioridad a mis hijos y a mis hijas, y pues bueno, esta persona que está llegando no es mi hijo, no es mi hija. Y muchas veces faltan las instituciones adecuadas para dar un seguimiento a estos menores y a estos menores, ¿no? Insisto, no son las mejores condiciones de estar en un encierro, pero aquí el debate también es muy importante el vínculo materno, ¿no? Ahí es donde está la problemática.
Así estoy es. contestando así como en general ahorita, pero... Claro, claro, la importancia de, pues, de generar este vínculo que sabemos que es fundamental, pues, para el desarrollo de la personalidad también de un individuo. Y me imagino, no sé si tú nos pudieras comentar al respecto, Sherezada. Es importante el vínculo para el menor en cuanto a poderlo generar para el desarrollo de su personalidad, pero me imagino que también tiene un gran impacto y es muy importante para la propia madre, ¿no? Me imagino que en su situación de privación de libertad, el tener a su hijo con ella compartiendo ciertos momentos, pues también le es de mucho beneficio a nivel psicológico, ¿no? Sí, o sea, legalmente hablando, tú tienes derecho a tener dentro del sistema penitenciario a tu hijo o hija que sea menor de 6 años. La realidad es que por las condiciones que no existen para que todas, insisto, son demasiadas las personas que son madres, solamente están, en el caso de Santa Marta Catitla, por ejemplo, las y los menores que nacieron en el periodo de reclusión de la madre. Algo que dan los menores en sí a todo el espacio penitenciario sí es un respiro, efectivamente. Literalmente es algo que sí llegaron a mencionarme varias personas, incluso mujeres que no tienen a su hijo o hija ahí, se dicen es que es bonito, ¿no? Ver a un niño y me fuga, ¿no? De lo que es este espacio. En el caso de las madres les da un sentido a su vida muy distinto, además de que aquí hablando del tema de la desigualdad, porque por supuesto que las personas en porcentaje más alto que están dentro de prisión tienen problemas de desigualdad más grandes que las personas que estamos fuera, por supuesto que sí, de problemas económicos, de trabajo, de oportunidades, ¿no? Muchas de estas personas lo que me narraban era: tuve hijos o hijas afuera que nunca los vi porque estaba yo trabajando todo el día, porque no valoré esa maternidad porque lo tuve a los 15 años, o sea, muchas historias, una gama de historias muy grande. Pero este asunto de no conviví con mi hijo o con mi hija como estoy conviviendo con el vínculo que tengo con que tuve aquí, o esta niña, es, no se compara, ¿no? O sea, yo nunca había tratado tanto a un menor, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto muy importante. La calidad de tiempo en cuanto al vínculo que llegan a tener con las y los menores que están al interior, lo cual, pues, obviamente hace un problema más fuerte con el rompimiento del vínculo a los 6 años, ¿no? Y sí, pues para ellas es el tener a sus hijos o hijas les da una oportunidad de dedicarse, digamos, tanto a la educación, los llevan a la escuela, al CENDI, los recogen, en ese periodo trabajan, les preparan de comer, o sea, sí es como ocupar su vida, ¿no? En la o el menor. Eso les da un respiro. Claro. Muchas gracias, Sherezada. Y bueno, voy contigo, Maritere. Está platicándonos, Sherezada, de diversas problemáticas que se viven en el interior de estos centros de reinserción social, de la problemática propiamente del vínculo que se forma y que después, pues desafortunadamente se ve, pues, si no roto, sí modificado de una manera muy, muy importante. Está la situación de los niños y las niñas que viven en estos centros de reinserción social, que pues viven en una situación pues digamos no usual, no a la que se enfrentaría cualquier niño o niña que vive pues en libertad. Y están todos estos temas de necesidades que tienen que ser cubiertas para poder ejercer la maternidad dentro de estos centros de reinserción social y, por qué no decirlo también, el tema de la maternidad de las mujeres que ya tienen a sus hijos fuera del centro de reinserción social, pero que también pues es necesario la existencia de este vínculo y el mantenimiento del mismo, ¿no? ¿Cuáles son las salidas que el sistema jurídico nos da para resolver estas problemáticas, Maritere?
a nivel nacional, a nivel internacional, ¿de qué herramientas está valiendo el sistema jurídico para darle respuesta a estos problemas? Si es que sí hay una respuesta, si es que sí se les da una salida. Y sobre todo, partiendo de que en México pues, venimos de un cambio de sistema de justicia penal con la reforma constitucional de 2008, pues nos encontramos ante este nuevo paradigma. ¿Es funcional? ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que hay ahí, Maritere? Gracias, sí. Pues bueno, hablas de un nuevo paradigma en la justicia penal, pero también me gustaría hablar del nuevo paradigma en derechos humanos, ¿no? Desde el 2011 la Constitución sufrió una reforma importantísima en materia de derechos humanos. Claro que bueno, con cambiar la Constitución y con suscribir tratados internacionales, pues no nos cambia automáticamente, ¿no? Estos son cambios paulatinos que requieren pues generaciones, ¿no? de pues todas las personas que se dedican a la administración o a la impartición de justicia o litigantes y demás, pues tienen que ir, ¿no? cambiando esta mentalidad, ¿no? Es una nueva manera de ver las relaciones humanas, de valorar los derechos humanos, ¿no? Porque antes, bueno, yo me acuerdo cuando estudié en la carrera de Derecho hace muchísimos años, pues los derechos humanos eran como una anécdota, ¿no? Que por ahí, ustedes están más jóvenes, pero para mí los derechos humanos en la carrera, pues realmente eran como históricos, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, los vivimos a diario y me imagino ustedes en su trabajo lidian diario con los derechos humanos, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco, yéndome a la parte internacional, en el tema de los derechos de las mujeres. Existen, bueno, instrumentos internacionales o convenciones internacionales que México ha firmado, es decir, se ha obligado a cumplir, ¿no? a nivel internacional, ante la comunidad internacional, con estos convenciones o tratados internacionales, ¿no? Una es la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de la mujer o de las mujeres, que es la CEDAW, ¿no? Así se conoce como la CEDAW, y en esta convención justamente se promueve eliminar esa discriminación en contra de las mujeres, que se genera justamente por toda esta construcción cultural de la que hablaban ustedes dos, ¿no? Esta construcción cultural de género que crea estereotipos, crea el deber ser de la mujer limitada a ciertos lugares, a ciertos espacios, a ciertas tareas, ¿no? Y ello, bueno, pues genera discriminación. Entonces, ante esto, bueno, la comunidad internacional, con la firma de estos documentos, ha promovido que los países miembros promuevan la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida, ¿no? Es decir, el adelanto de las mujeres en la participación política, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, vemos que tenemos un principio de paridad en donde hombres y mujeres pues casi ya participamos a la par en la vida política, ¿no? En la toma de decisiones tan importante. En la participación económica, importantísimo que las mujeres participen en la generación de recursos, que reciban recursos, que sepan que eso, bueno, también le ayuda a las mujeres a tomar sus propias decisiones, ¿no? La participación cultural, la participación social. Entonces, y bueno, todo esto acompañado de la eliminación de los estereotipos y de los roles de género, ¿no? Eso por una parte. Luego existe otro documento, este es interamericano, es la Convención Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres, que se le conoce como Belém do Pará, que se firmó en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y justamente los estados que la firman se comprometen a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base o de este marco internacional, es que todos estos compromisos que adquiere el Estado mexicano pues bajan a nuestra legislación, ¿no? Primero, bueno, a la Constitución y luego a las legislaciones locales, las legislaciones federales, ¿no? En ámbito internacional también existe, bueno, de estos dos documentos que les hablo, son documentos que México está obligado a cumplir, ¿no? Pero también existe un documento muy interesante ya aterrizando en nuestro tema, que son las reglas de Bangkok para el tratamiento de las mujeres que se encuentran en reclusión, ¿no? Y son 70 reglas muy puntuales, 70 acciones muy concretas, ¿no? Que regulan
cómo debe ser tratada una mujer, ¿no? Que se encuentra pues, privada de su libertad en un centro de reclusión para que se garanticen sus derechos humanos. Estas reglas, bueno, no obligan a México a cumplirlas, sin embargo, se consideran, bueno, pues lineamientos, ¿no? Que estos lineamientos se utilizan, ¿no? Para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, ¿no? Esto, bueno, hablando de este marco, aterrizando y hablando también un poco de este nuevo sistema penal o de este nuevo paradigma del sistema penal, pues existe, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014 y en este no se aborda tanto el tema de las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, hay un artículo que señala que así como hay las personas adultas mayores de 70 años o que padecen alguna enfermedad, pueden solicitar que la prisión preventiva se lleve a cabo en sus hogares, o domiciliaria, perdón. Lo mismo, si hay una mujer embarazada o una mujer que está lactando y que es detenida, ¿no? Puede, y que por un delito que merezca pena privativa de la libertad, pues tiene la posibilidad de solicitar que la prisión preventiva se lleve a cabo en su domicilio, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un artículo aislado, pero la ley que realmente se puede decir se desciende de estas reglas de Bangkok y que que recupera, ¿no? Muchas de estas 70 reglas, es la Ley Nacional de la Ejecución Penal, que es una legislación del 2016, y concretamente esta ley establece cómo se va a regular la vida al interior de los centros de reclusión, ¿no? Cómo se van a resolver los problemas, cómo se van a organizar al interior de las prisiones, cómo se va a trabajar para la reinserción social de las y los reos, ¿no? Y en esta legislación se encuentra un catálogo, ¿no? De derechos que tienen las personas que están privadas de su libertad, y concretamente hay un capítulo que protege, ¿no? de derechos que protegen a las mujeres que están recluidas pues ahí, ¿no? en los centros penitenciarios. Y bueno, estos derechos yo creo que los vamos a ir Claro. Platicando, ¿no? Así es, este sería como el marco general de Ujú. regulación de esta serie de derechos de las mujeres que se encuentran pues privadas de su libertad. Muchas gracias, Maritere. Y estamos hablando entonces de violencia de género, de violencia en contra de las mujeres agravada por la situación propia de la privación de la libertad. Y en este sentido me parece muy importante que podamos introducir el tema de la perspectiva de género, sobre todo de su aplicación desde el ámbito del Poder Judicial Federal, cómo se ha ido desarrollando. Rodolfo, quisiera que pudieras comentar con nosotros qué implica la perspectiva de género, qué implica el juzgar con perspectiva de género y cuál sería la importancia de la aplicación de esta metodología en los casos como el de las mujeres que se encuentran pues privadas de su libertad y que ejercen la maternidad privadas de su libertad. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero que tendríamos que aclarar es que el juzgar con perspectiva de género, cuando hablamos de este concepto, estamos hablando de un concepto de aplicación obligatoria. Aplicación obligatoria en todos aquellos casos en los que existen algunas situaciones asimétricas vinculadas con un tema de género. Entonces, cuando el juzgador de pronto se enfrenta a estas situaciones de asimetrías, ¿sí?, vinculadas con estos temas de género, pues de pronto tiene que poner especial atención, ¿sí?, en que el tratamiento que se tiene que dar al asunto tiene que ser con una perspectiva y una visión distinta, ¿no? Entonces, lo primero, de acuerdo con la jurisprudencia que se ha desarrollado, la doctrina jurisprudencial que se ha desarrollado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por otros tribunales colegiados,
acompañando a esta, o en el mismo tono que la jurisprudencia de la Suprema Corte, ha sido en esa dinámica de el deber del juzgador en principio de aplicarla de oficio. De aplicarla de oficio es importante. Es importante hacer hincapié en esta situación que es de aplicación oficiosa. O sea, no vale aquí el argumento de que no es que las partes no lo hicieron valer, como todavía estamos acostumbrados muchas veces a partir de, antes de estas reformas de las que se ha hablado aquí, ¿no? Principalmente de la reforma constitucional de 2011, ¿no? Que se exigía que ciertos principios, ciertas instituciones necesariamente fueran introducidas por las partes. Aquí no, aquí estamos hablando que cuando estamos en una situación de este tipo, de una situación de desventaja asimétrica, tenemos, vinculada con temas de género, tenemos que saber y darnos cuenta de que de oficio tenemos que aplicar esta herramienta, este mecanismo, esta metodología en el análisis del asunto, ¿no? Esa sería una primera situación. Y bueno, ¿y qué pasa? Que si de pronto las pruebas, si de pronto en un asunto, ¿no? En un asunto como muchas veces se presenta, ¿no? Que uno no sabe si están involucrados los temas de género o no, pero bueno, parece que en el asunto sí tiene que ver con estos temas o colateralmente impacta. ¿Qué deber existe ahí en el juzgador cuando está frente a un caso que digamos, no arroja elementos suficientes para determinar si se trata de un asunto en el que se debe aplicar esta herramienta, ¿no? Pues entonces el juzgador tendrá que hacer uso de sus facultades oficiosas para traer elementos al juicio, para enriquecerlo, para brindar la mejor información o la mayor información disponible y poder vislumbrar si efectivamente en el asunto concreto se está involucrado un tema de género, ¿no? Podrá ser que una vez recabados todos estos elementos, el juzgador llegue al conocimiento de que el asunto en concreto no tiene que ver con esta perspectiva, no está involucrada esta herramienta. Bueno, pues entonces ahí se harán uso de otros instrumentos, de otras herramientas para la solución del caso. Pero que si de esta investigación, si de esta facultad que el juez debe realizar, resulta que se allegó de elementos y estos elementos arrojan el conocimiento de que efectivamente está involucrado un tema de género, bueno, surgen entonces las siguientes obligaciones, ¿no? Que una vez que se ha llegado al conocimiento de que efectivamente en el caso está involucrado un tema de género, bueno, pues entonces el juez lo que tendrá que hacer es hacer un análisis neutral tanto de las normas como de los hechos. Y aquí es muy importante lo que se ha mencionado hasta este momento en cuanto al impacto que muchas veces tienen que ver los estereotipos, ¿no? Los estereotipos que muchas veces en cuanto a las cuestiones de hechos, en cuanto a las situaciones fácticas que rodean el caso, generan ciertas percepciones preconcebidas sobre ciertas situaciones, ¿no? Y entonces se llega, con base en estos estereotipos, con base en estos prejuicios, a una situación, a sostener o a conclusiones que carecen de toda, pues que no tienen una base científica, ¿no? Que no tienen un sustento claro, contundente sobre ciertas situaciones, ¿no? Y muchas veces, hablando del tema de las mujeres en prisión, se llega a la conclusión de que los hijos están mejor afuera que en el centro penitenciario, ¿no? Perdiendo de vista precisamente esta situación de que muchas veces el apego que se genera de un recién nacido que lleva sus primeros años en reclusión, conviviendo todos los días con su mamá, pues es un apego importante y definitivo en su formación, ¿no? O sea, la literatura especializada da cuenta de todas estas situaciones en el sentido del grado de importancia que tienen los primeros años en la formación y en el desenvolvimiento y en el desarrollo del niño, ¿no? Del niño o de la niña.
De ahí la importancia de conocer cuando estamos frente a un asunto que involucra esta perspectiva de género. ¿Por qué? Porque nos permite ver el asunto desde un ángulo, con otros ojos distintos, con otros lentes distintos, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros ya estamos excluyendo estos estereotipos, estos prejuicios, también vamos a hacer un análisis neutral del derecho, porque muchas veces estas normas, que no son más que pues las construcciones que hace la sociedad, ¿verdad? Pero elevada ya a una norma jurídica, pues estas normas están llenas de estos estereotipos, de estos prejuicios, y de ahí también la necesidad de hacer un análisis neutral del derecho, ¿no? Y bueno, también esta herramienta nos permitirá excluir la aplicación de estos lenguajes ofensivos que muchas veces se hace a los que se acude, ¿no? Entonces, básicamente el identificar, de ahí la importancia, como lo mencionaba, de identificar los casos en los que está involucrado un asunto que requiere un análisis desde la perspectiva de género. Y la verdad, la jurisprudencia nacional ha sido muy enriquecedora, y también, bueno, que se ha complementado o ha dialogado, como se ha llamado, ¿verdad?, recientemente con la jurisprudencia interamericana de la Corte Interamericana, que ha resuelto bastantes casos en los que involucra precisamente esta herramienta de juzgar con perspectiva de género. Sí, Rodolfo, es muy cierto. Qué importante es la perspectiva de género en todo este tipo de asuntos, como esta herramienta que permite cuestionar inclusive el derecho, ¿no? Estas construcciones sociales que hemos ido creando y que son pues de por sí violentas en contra de la mujer, y más en este tipo de casos en los que pues se encuentra pues agravada su situación por la propia privación de la libertad. Y bueno, ya estamos adentrándonos en el tema. Estamos tocando o hemos tocado hasta este punto la problemática desde la perspectiva de los derechos de la mujer. Hemos hablado un poco de cuál es el marco que regula los derechos de las mujeres en estado de reclusión. Y creo que sería ahora importante cambiar un poco nuestro ángulo e irnos a la otra perspectiva, que es la de los niños y niñas que se encuentran viviendo esta situación todos los días en el interior de los centros de reinserción social. Sherezada, ¿cuáles son estas situaciones que tú pudieras identificar a las que se enfrentan estos niños? Nos estabas comentando hace un momento que tuviste oportunidad de realizar tus investigaciones de campo en el penal de Santa Marta. ¿Y cuáles son las necesidades de estos niños que se encuentran dentro de las prisiones y las problemáticas que ellos están enfrentando ahí? ¿Están cubiertas sus necesidades? Bueno, yo creo que la necesidad más importante que podríamos decir que carecen es espacio. A pesar de que cuentan con un CENDI que está en excelentes condiciones, y que cuentan con mucho material, reciben como mucho apoyo además, ¿no? A pesar de que está este espacio, no hay un área verde, por ejemplo, ¿no? Las áreas verdes en Santa Marta, Catitla, incluso si los vemos en el Google Earth, están secas, ¿no? Son áreas secas, ¿no? Son áridas, todo está lleno de tierra, pues no hay pasto. ¿Qué carecen? Pues me tocó ver, hay muy pocos menores que después de los 3 años, me parece de los 3 a los 6, pueden salir a visitar a la abuelita, al abuelito que los saca en ciertos periodos de la semana, en el caso de las familias que siguen apoyando, ¿no? a esta madre. Estos menores y estas chiquitas, lo interesante es que regresan con un cúmulo de información que no tienen adentro, desde ver un gato, un pájaro, ir al zoológico, ir al cine, o sea, actividades, incluso ir en el tráfico de la Ciudad de México, ¿no?
cosas tan cotidianas en las que no las pensamos ya, que eso fue para mí impactante al hacer campo, al platicar con estas chiquitas, con estos chiquitos, es que conocí un gatito, ¿no? Y el niño que está al lado que nadie lo saca y sabe que el gatito existe por una imagen, ¿no? O ya tienen también a lo mejor multimedia ahí en el Sendy, ¿no? Entonces por la computadora, no sé, pero no existe el contacto olfativo, todos los sentidos, ¿no? En cuanto a muchas, digamos, insisto, fenómenos que son, pues, para nosotros cotidianos, ya ni los pensamos, ¿no? Entonces, la falta de estímulos, por supuesto, el contacto humano, social, ¿no? De lo cotidiano, y insisto, les cuesta además trabajo dimensionar el concepto del encierro. Sí, o sea, estamos hablando de menores que nacieron ahí y ese concepto lo van generando a partir de 2, 3 años, cuando regresan, ¿no? Algunos de los chiquitos que sacan, regresan esos niños y niñas y le dicen a la mamá, pues vámonos, ¿no? Está muy divertido estar afuera, ¿no? ¿Por qué seguimos aquí? Y ese concepto de mi mamá está aquí porque está castigada, que lo van desarrollando ya niños de 3, 4 en la experiencia que yo tuve. Lo cual, pues, ¿de qué carecen? Pues de las cosas más básicas que tenemos fuera, ¿no? A eso, pues, agreguemos, ¿por qué no? Insisto mucho en el tema de la desigualdad. Son familias con condiciones económicas, digamos, con bajas, que se enfrentan a problemáticas que muchos y muchas menores también que están afuera, pues, tienen carencia, ¿no? Obviamente. En cuanto a vestimenta, obviamente, a lo mejor sí, efectivamente, alimentación, qué sé yo. Dentro de lo que es el penal, insisto, las instalaciones del CENDIS están en muy buenas condiciones, pero una vez que salen del CENDI a las 2 de la tarde, que entran a la sección de las madres, porque hay una sección para las mamás, que tienen menos hacinamiento, por ejemplo, dentro del penal, que tienen más protección y que existe una solidaridad entre las madres, ¿no? Muy, muy especial, ¿no? Entre todas cocinan, entre todas cuidan a las y los menores, etcétera. No deja de ser un encierro un lugar muy acotado, ¿no? O sea, de esta sección no salgo, ¿no? Porque también hay peligrosidad hacia afuera de la zona de las madres. Entonces, sí, no deja de haber un aislamiento, por supuesto. La necesidad sería, pues, justamente tener, digamos, toda esta parte jurídica que acaban de mencionar, con perspectiva de género. Hay muchísimas mujeres que están dentro que podrían estar fuera, ¿sí? Por el tipo de delitos que tienen y que se podría considerar más esta parte de, híjole, tiene 3 hijos o hijas, pero luego sí, hay mujeres que tienen 4 o 5 hijos, hijas, ¿no? Antes del que van a tener dentro de prisión, ¿no? Entonces, a lo mejor sí juzgar un poco más de manera más particularizada y bueno, también buscar opciones que en algún momento sí desarrollé yo como algún tipo de propuesta, ¿no? ¿Cómo cuáles serían este tipo de opciones, Sherisla? En el caso de Santa Marta, Catitla, algo que a mí me llamaba mucho la atención era justamente en la parte del estacionamiento. Hay una sección en la que yo pensaba, ¿por qué no construir aquí un espacio? Yo hice trabajo de campo, también estuve en contacto con Fundación Familiar Infantil, una organización maravillosa que solamente se encarga de manera muy altruista a dar albergue a menores de madres y padres presos. Nada más había en ese entonces un chiquito de padre, pero la mayoría de mujeres presas. Y con una calidad humana muy bonita, porque realmente las personas, no importaba que tuvieran 18 años, las incentivaban a estudiar una licenciatura. Bueno, realmente una experiencia muy agradable la que tuve yo en ese espacio. Y bueno, yo decía, bueno, ¿por qué no replicar desde el gobierno un modelo como este que ya tenemos, que está en chiquito, por decirlo así, ¿no? Y ¿por qué no? Y aparte romper el estigma, ¿no? De estas chicas y chicos. A mí la propuesta que yo estaba generando era, ¿por qué no en los espacios penitenciarios hacer fuera pero cercano, ¿sí? Un espacio para que estén ahí las y los menores, como tipo,
pues sí, a lo mejor como un internado, ¿verdad? Pero cercano o sea, que no sea toda una problemática sacar a las madres, porque las visitas, ahorita estamos hablando hasta ahorita de menores que están dentro. Claro. Hay muchos que están fuera y que son menores de edad. Así es. Y que visitan a la mamá. Depende, la visita es mensual y a veces depende de que algún familiar tenga la buena voluntad de llevarlo. Y muchas veces ese familiar tendrá la mejor voluntad, pero también tiene vida, ¿no? También tiene trabajo, también. Entonces, hay a veces madres que no ven a sus hijos e hijas en muchos meses y que la visita por ahí es cada 3 meses. Entonces, también pensando en esas y esos menores, si construimos y tenemos una infraestructura para construir espacios para menores que estén cercanos a la madre, que no sea una infraestructura gigante sacar a todas las mujeres, ni tampoco traer a los menores dentro del penal. Hay muchas mujeres que estarían dispuestas a trabajar, porque bueno, sabemos que dentro de los reclusorios también las personas, como parte de la reinserción, es trabajar. Podrían estar trabajando en estos espacios para darles a estas niñas y niños pues unas condiciones muy distintas al encierro y a la violencia a la que están, digamos, en peligro, ¿no? Así es. Qué importante la creación de todas este tipo de medidas. Por lo que comentabas, pudiera ser desde algo tan simple como la creación de áreas verdes hasta en los espacios del propio centro penitenciario, que nos estás comentando muy generosamente tu experiencia en el penal de Santa Marta, pero por los estudios que han hecho diversas pues organizaciones sociales, comisiones de derechos humanos, sabemos que no es el caso tampoco ni la regla general de todos los penales, ¿no? Y que hay algunos en los que ni siquiera se cuentan con los espacios mínimos de CENDI o de instalaciones pues, básicas para que los menores puedan vivir ahí, hacer vida ahí con sus madres y poder llevar pues, una vida libre de peligro y sobre todo espacios dignos de vida para madres e hijos, ¿no? Voy contigo entonces, Maritere. Atendiendo a estas problemáticas a las que se enfrentan los menores que están pues en la prisión, vemos inclusive diferentes momentos, desde los menores que se encuentran con sus mamás en el momento en el que son detenidas, ¿no? Los menores que viven dentro de la prisión y los menores que están fuera de la prisión pero que tienen ahí a su mamá. Y todos son niñas y niños, todos tienen el derecho de formar este vínculo tan importante para su vida, para la formación de su personalidad con su madre, ¿no? ¿Qué está previsto en el sistema jurídico al respecto, Maritere? Sí, bueno, si me permites, nada más un pequeño comentario respecto a lo que platicaba Shere ahorita. Por supuesto. Sí, en Santa Marta, Shere me ha platicado, ¿no? Que el CENDI está muy bonito, que está pues bien puesto y demás, ¿no? Pero bueno, igual me puse a revisar ayer unos de los estudios de estas organizaciones y un dato que me brincó, esto es del 2016, no sé, pero existen, o en el 2016 había 110 penales donde hubiera mujeres, ya fuera exclusivos de mujeres, mixtos o de alta seguridad, que nada más me parece que es el antiplano, ¿no? Y de estos 110, solamente en 11 hay un lugar, como menciona Shere de Santa Marta, un lugar para la maternidad, es decir, donde estén las mamás en un espacio separado con sus hijas e hijos, ¿no? En todos los demás, pues están revueltos con todas las demás reclusas. Y de estos me parece que era creo que 27 o 37, ahorita se me fue que tienen CENDI, ¿no? De los 110, nada más hay 27 o 37, perdón, ahorita se me fue, con CENDI, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, la experiencia de Shere en Santa Marta pues es algo único en nuestro país, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Y bueno, pues eso nada más para comentar eso al respecto. Respecto, ¿qué hay en la legislación? ¿No? Bueno, pues la legislación es muy bonita, está preciosa, ¿no? Todo está como una carta a Santa Claus.
Efectivamente, mencionabas de estas 3 etapas, ¿no? Cuando una madre es detenida y va con sus hijos e hijas, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo que contempla es que la madre puede solicitar, ¿no?, que a los hijos se les, bueno, si no hay algún familiar o lo que sea, que se hagan cargo una institución de asistencia social, ¿no? Lo mismo el Ministerio Público, bueno, pues su obligación es justamente pues, poner a cargo de una organización de asistencia social a estas o a estos menores, ¿no? Pero es todo lo que señala, ¿no? Ahí queda, y yo creo que ahí sí falta mucho por regular, ¿no? Inclusive alguna vez también platiqué con Shere que hay mujeres que las detienen y no saben nada de sus hijos en una semana, ¿no? No saben a dónde se los llevaron, con quién están, si están bien, si están mal, si están en el centro también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí hay a lo mejor una laguna, ¿no?, que se pudiera atender. Respecto a la parte de ya los hijos e hijas que están dentro de los centros, ya sea que porque ahí nacieron o porque llegaron ahí con sus madres, la Ley Nacional de Justicia Penal, esta que les comentaba que es del 2016, pues tiene un catálogo de derechos tanto para las madres como para los hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, desde luego las mujeres tienen el derecho a una asistencia médica, ¿no?, a ser valoradas por personal médico femenino. En caso de que no exista el personal médico femenino, bueno, por un hombre, pero que esté una mujer, una custodia o algo ahí presente en las revisiones, ¿no? Tienen derecho, estoy hablando de las madres o de las mujeres en general, tienen el derecho a recibir artículos de aseo, tienen el derecho a una alimentación pues bien balanceada y nutritiva, ¿no?, una alimentación digna, ¿no?, no al rancho como le llaman, ¿no?, por ahí. Bueno, esto también los hombres, ¿no?, tienen ese derecho. Las mujeres tienen el derecho a la maternidad y a la lactancia, es decir, bueno, pues a tener a sus hijas e hijos ahí, a dar a luz y a tener la posibilidad de alimentar, ¿no?, a sus bebés. Tienen la posibilidad o el derecho de tener la custodia, ¿no?, la guarda y custodia, de convivir con sus hijos e hijas, ¿no?, en todo momento, estar en contacto, ¿no?, con ellas y con ellos. Bueno, esto es lo que dice la ley, ¿no?, lo que establece la ley. Los bebés que nacen en los centros de reclusión y que son registrados, está prohibido que en el acta de nacimiento se anote que nacieron ahí, ¿no?, en el centro de reclusión, ¿no? Entonces eso está prohibido. Tienen derecho, desde luego, a servicio médico gratuito, ¿no?, de pediatra, a sus cuidados prenatales. Tienen el derecho a una alimentación sana y adecuada, desde luego al esparcimiento. Tienen derecho a la educación, ¿no?, a la educación, en este caso, bueno, Shere hablaba de los CENDIs. Tienen el derecho a salir, ¿no?, a salir con familiares, a pasear, a regresar, ¿no? Y bueno, todo esto valorado, como mencionabas, Luisa, de acuerdo al interés superior de la infancia, ¿no? Es decir, sí pueden las madres tener ahí a sus hijos, a sus hijas, ¿no?, pero eso siempre y cuando sea lo que más conviene al menor de edad o a la menor de edad, ¿no? Entonces aquí lo interesante y que tiene que ver con este nuevo paradigma de los derechos humanos es que se tiene que atender al caso concreto, ¿no?, al caso concreto de ese menor, con esa madre, con esa familia, con esas circunstancias, qué es lo que más le conviene, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, está este derecho a la guardia y custodia de las mujeres que están en reclusión, pero siempre y cuando sea lo que más conviene es una decisión complicadísima, ¿no?, y muy fuerte, pero es lo que más conviene, ¿no? Y bueno, luego a los menores que van a la visita, ¿no?, de lo que comentaba Shere, pues desde luego, fíjate, ahorita decías, la visita es una vez al mes. Legalmente es abierto, ¿no?, y legalmente tienen derecho a la visita y las madres derecho a que los visiten en cualquier momento
y sin limitación, ¿no? O sea, eso es lo que establece la ley. Estamos viendo que la realidad en Santa Marta, que es, vamos a decir, son los pioneros o los que están en la punta de lanza, es una vez al mes, ¿no? Es que aquí viene un punto, las y los menores que en teoría pueden ir en los días de visita que siempre están, que son 2 o 3, ¿verdad? 3 a la semana, igual que cualquier otra visita. El problema es que cuando están en una institución que puede ser el DIF o casas hogar, esas instituciones, el tener una camioneta con un personal especial que saquen a 40 chiquitos o chiquitas, llegar a Santa Marta, y Santa Marta pone una serie de guardias especiales también, lo hacen al mes, porque no lo hacen ya en los días de visita normales, sino una vez, un viernes de, no me acuerdo si era el último viernes de cada mes, para mí eran 2 horas que, de verdad, o sea, de los días... Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿no regresabas? Aparte yo tenía mi hijo muy chiquito, ¿no te afectaba emocionalmente? Creo que las veces que más difícil se me hizo fue cuando esos días de visita mensual, donde ves a las mamás todo el mes bordándoles algo para su hijo o hija, terminaba la visita de 2 horas y se despedían. Yo me quedaba muchas veces con las mamás, era yo creo que el momento más duro, más difícil que me tocó vivir. Perdón. No. Pero sí, tienes razón. Sí. En teoría, ellos te podrían tener visitas como son 2 o 3 a la semana, tengo entendido. Sí, entonces, bueno, ahí vemos que por diferentes circunstancias, digo, hasta presupuestales, ¿no? Exacto. Está muy bonito que la ley reconozca esos derechos a las madres y a los hijos, pero pues materialmente muchas veces es imposible, ¿no? Entonces, bueno, sí, el derecho, y bueno, también hay una situación, ¿no? Las madres también tienen derecho a cumplir sus condenas en el centro penitenciario más cercano, ¿no? a su hogar. Y esto, pues, para que este vínculo, ¿no? Pues, se mantenga lo más estrecho posible. La realidad, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero me metí también, hay una encuesta que hizo el INEGI en el 2016 y la repitió en el 2021, hace un año, sobre la situación de la población al interior de los centros de reclusión. Y tiene un apartado sobre las madres, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, tienen derecho a este servicio médico gratuito, especializado y demás, pero si hay un porcentaje, como el 20% más o menos, ahí traigo la cifra, no les proporcionan una atención médica, ¿no? Y algunos se las cobran, ¿no? Y a otros de plano, pues no, porque no hay y no se puede y no hay médico, o el médico es hombre y pues mejor no nos metemos, ¿no? Para no tener problemas. El aspecto de, también, por ejemplo, los niños y las niñas tienen derecho a una vestimenta, ¿no? A que en teoría se les proporcione una vestimenta adecuada a su edad, a sus necesidades, y pues en esta encuesta pues es ridículo el porcentaje, como un 15% a los niños y niñas que están ahí que sí se les proporciona una vestimenta, ¿no? O pues decía Shere, ¿no? Las mamás son las que le hacen la comida, cuando ellos tienen derecho a tener una comida nutritiva, balanceada, acorde a su edad, y pues en la realidad todavía, ¿no? Hay un abismo entre lo que establece la legislación y lo que es la realidad, ¿no? Así es, estamos entonces observando pues una serie de normas jurídicas, una serie de obligaciones muy importantes para el Estado mexicano que estabas comentando, Maritere, desde el inicio de este programa, que derivan desde compromisos de carácter internacional. Hablabas de las reglas de Bangkok, hablábamos de la Convención Belém do Pará y de muchos otros tratados internacionales que establecen estas obligaciones muy puntuales para el Estado mexicano, que se han ido de alguna manera pues desarrollando a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley de Ejecución en materia penal, pero observamos, pues por un lado comentabas en el tema de la detención, ahí sí una falta de claridad en cuanto a reglas, una falta de protocolos precisos que seguir por parte de los puestos policíacos inclusive, ¿no? Y por otro lado, un deber ser que
no empata con la realidad, ¿no? Y en este sentido, Rodolfo, quisiera que pudieras pues platicarnos un poco también de este principio del que mencionó rápidamente Maritere, que es el principio de interés superior de la niñez. Un principio que pues parece ser fundamental en este tipo de temas. ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿En qué está previsto? Y cómo lo pudieras aterrizar en este tipo de casos, Rodolfo. Sí. Sí, bueno, pues efectivamente es un principio previsto en el texto constitucional y en todos estos ordenamientos internacionales que nos hacía referencia Maritere antes, ¿verdad? Y la situación con este principio es que es un principio prevalente, ¿no? En las decisiones, no solamente en las decisiones jurisdiccionales, o que debe de regir de modo preferente en las decisiones jurisdiccionales, sino en todos los actos o en todos los campos de la vida diaria, ¿no? Aquí se trata de aterrizar esta problemática en la vida cotidiana, ¿no? Y en la vida cotidiana el principio del interés superior del menor es un principio que rige en todas las relaciones sociales. Entonces es importante tener presente esta situación. No es lo que más beneficia a los padres, es lo que más beneficia al menor. Eso es un punto medular de este tema, ¿no? De que las decisiones que se van a tomar van a ir encaminadas a satisfacer esto que beneficia y que satisface mejor las necesidades del menor, ¿no? Entonces, en principio, tenemos que tener presente esta situación, que la toma de decisiones, cuando estén involucrados menores, ¿verdad? O cuando impacten colateralmente las decisiones que se están tomando en alguna problemática, ya sea judicial o no, pues tienen que tomar en cuenta o atender que lo primordial es beneficiar el interés superior del menor, ¿no? El interés superior del menor. Y bueno, aquí también cabe esto de lo que hablábamos antes, de la labor jurisdiccional en recabar pruebas para efecto de determinar, ¿no? No se trata otra vez de acudir a estereotipos, a prejuicios, a máximas de experiencia que no tienen un sustento científico, ¿no? Se trata de recabar elementos, dice por ahí la Corte en alguna jurisprudencia, elementos que den lugar a un estándar de prueba claro y convincente sobre lo que más beneficia al menor, ¿no? Entonces, es importante tener presente esto de la labor que también el juez va a realizar aquí para efecto de recabar y hacer esta función de allegarse de todos los elementos para efecto de conocer qué es lo que más beneficia al menor, ¿no? Y bueno, que también es una labor que el juez tiene que hacer en suplencia de la queja, ¿no? Aquí también otra vez retomando todas estas situaciones de la reforma, a raíz de la reforma constitucional, es una obligación oficiosa del juez determinar, allegarse de elementos, construir los argumentos a fin de determinar qué es lo que más beneficia al menor y que existe una obligación de protección reforzada, ¿no? Entonces, hablando ya de aquí del caso concreto que nos ocupa, de los menores que viven en reclusión acompañando a sus madres, pues existe una obligación de las autoridades, de todas las autoridades, no solamente las jurisdiccionales, también las administrativas, de asumir este compromiso de protección reforzada. ¿Sí? A veces la regulación pues es insuficiente, como ya se mencionaba aquí, ¿no? Pero también pues las autoridades tienen principios que rigen la toma de decisiones, y estos principios, como el interés superior del menor que informa o nutre a todo el ordenamiento, pues son principios que deberían aplicarse, y si existe este deber de protección reforzada, ¿sí? Pues debería atenderse a esta obligación, ¿verdad? Para que las autoridades administrativas respecto de aquellos menores, de aquellos menores que están acompañando a sus madres en reclusión o a sus padres, pues establezcan los mecanismos, que echen mano, ¿verdad? Que sean creativos
y establezcan la forma en que mejor se satisfagan las necesidades del menor que vive en reclusión con su madre, y también de las propias madres, de la necesidad, ¿verdad? De la necesidad y del derecho que tienen a desarrollar su maternidad respecto de los hijos que están con ellas en los centros penitenciarios, ¿no? Y bueno, creo que si todos nos tomáramos muy en serio estas situaciones, creo que no haría falta una sobreregulación o más, porque el legislador a veces no puede prever todas las situaciones de hecho, ¿no? O sea, la vida diaria da cuenta de tantas situaciones que desafortunadamente a veces no se tienen previstas, pero bueno, están los principios, están estos principios y están ahora no solo las normas nacionales, sino las normas internacionales, las jurisprudencias también locales, internacionales, y entonces, ¿por qué no asumir todos un compromiso y un compromiso de ser creativos y a partir de estas herramientas con las que contamos, ir avanzando como sociedad, ¿no? Porque pues de eso se trata y ahí están los compromisos sociales que están estipulados en la Constitución, ¿no? Que fue una construcción social, y bueno, pues a partir de ellos echar mano y ir avanzando. Ahora tenemos principios como el de progresividad en los derechos y otros tantos más, que a partir de ahí podemos ir avanzando como sociedad y tal vez ir dejando atrás estas situaciones que desafortunadamente el hecho de a veces simplemente aplicar la regla y decir, bueno, es que la disposición dice que el menor solamente puede estar con su madre hasta los 3, 6 años, bueno, pues entonces ya cumplió 3, vamos, ya no puede seguir aquí. No, pues se trata de buscar otras soluciones, ¿no? De buscar otras soluciones, de ser creativos, ¿no? El magistrado perfecto Andrés Ibáñez dice que el juzgador es un artesano del derecho, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? O sea, se trata de construir, de ir avanzando, de ir mejorando como sociedad, y creo que actualmente tenemos muchas herramientas a nivel nacional, a nivel internacional, de las que podemos echar manos para efecto de lograr estos avances. Así es, Rodolfo. Qué importante la aplicación de toda esta serie de principios, como el principio de interés superior de la niñez, que está reconocido a nivel constitucional y que pues no hace más que brindar herramientas que son muy útiles para la resolución de casos, pero yo creo que también de ahí la importancia en la difusión de toda esta serie de temas que se vinculan con los derechos humanos, porque como lo comentábamos al inicio del programa, muchas veces como parte del foro jurídico, como abogados litigantes, como parte del Poder Judicial de la Federación o investigadores en materia de derecho, estudiantes de derecho, pues tenemos acercamiento con esta serie de principios, con esta serie de herramientas y conocemos algo sobre ellos, pero es muy importante que la sociedad pueda conocerlos, pueda saber que puede beneficiarse de todos ellos para el respeto de sus derechos humanos, y qué importante también que pudiera existir una capacitación de las autoridades administrativas que están pues involucradas al día a día con este tipo de situaciones, para que pudieran pues verdaderamente dar soluciones a problemáticas tan complejas como las que estamos tratando el día de hoy. Quisiera ahora, Sherezada, que pudiéramos hablar del momento de la separación madre-hijo, de este momento que pues necesariamente se tiene que dar, porque pues no pueden las niñas y niños estar de manera indefinida viviendo dentro del centro de reinserción social. Hace un momento tú nos comentabas que inclusive a nivel personal era de las cosas, o era uno de los temas que fue más fuerte para ti enfrentar, estos momentos en los que se separaba madre e hijo, y eso que solo era momentáneo porque era una situación de visita, ¿no? Pero el momento de la separación ya del menor, cuando ya sale pues a la vida en libertad, ya sea con su familia o en algún tipo de institución de asistencia del Estado, privada o de cualquier naturaleza, ¿cómo se da esta separación? ¿Qué es lo que tú has podido observar
en cuanto a repercusiones en la madre, en el niño o la niña. ¿Y cuál considerarías tú que es la mejor manera de hacerlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista antropológico? Híjole, definitivamente es un dolor muy grande para ambos actores. Él o la menor, de un día a otro, su mundo se le va a dar un cambio rotundo y absoluto. Incluso aunque hayan sido chiquitos o chiquitas que hayan estado con visitas externas, de todas maneras su mundo, su hogar, se acaba, porque no es nada más la mamá, insisto, hay una solidaridad de todas las mamás. Entonces es la mamá y esa familia que ya construyó al interior, ¿no? Las reglas incluso que conoce que están allá adentro de la institución, sus amiguitos, amiguitas que están ahí, incluso el efecto es como tipo dominó, así cuando tiras una pieza y se caen todas, o sea, hay una tristeza colectiva, incluso de las niñas y los niños que de repente dicen, por el pasillo alguna vez me tocó ver una mamá que acababa de salir su hijo y otra de las niñas que era su amiguita le dice, ¿y dónde está fulanito? ¿No? O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? ¿Dónde está, no? La mamá se vino abajo en ese momento, ¿no? Cuando estaba en un proceso, yo digo que de duelo, es un proceso de duelo. Han visto otras madres desprenderse de sus hijos e hijas y hay de todo tipo de experiencia, insisto, desde menores que sí las familias a lo mejor sí van a estar llevando a su hijo o hija hasta casos donde en 3 meses no he visto a mi hijo, ¿no? Entonces, ese duelo es desde mucho antes. En lo que yo pude percibir, yo creo que desde que empiezan a cumplir 5 años empieza como el temor, ¿no? De llamero, ¿no? Tanto de la madre, como insisto, como de la colectividad, ¿no? O sea, sí se hace una familia de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo les va afuera? Como ya se ha mencionado aquí, cada caso es distinto, ¿no? Cada caso es muy distinto. Habrá menores que la verdad van a salir con una abuelita que les va a dedicar todo el tiempo el amor del mundo y a lo mejor podríamos decir que va a estar en mejores condiciones, como hay menores que se van directamente a una casa hogar donde sabemos que no es la mejor opción, definitivamente, ¿no? En cuanto incluso a nivel los vínculos, ¿no? Después de estar con la mamá, en ese vínculo que ya ahorita se habló, tan estrecho, de repente se acaba todo mi mundo. En el caso de la madre, bueno, la depresión es fuerte y bueno, estábamos hablando, Santa Marta, Catitla, hay otros espacios, como ya se mencionó, que están peor, ¿no? Acá, para, no sé, 1,600 a 2,000 mujeres que están al interior, tenemos 2, 3 psicólogas, ¿no? Entonces, y hay psicólogas, pero entonces la sobrepoblación pues tampoco les permite dar un seguimiento adecuado en cada caso, ¿no? Y en este punto de la depresión que llegan a tener con la salida de su hijo o hija, pues es muy fuerte, es un impacto psicológico bastante fuerte, sobre todo dependiendo también de los años de condena de la mamá, porque si yo voy a salir en 1 año, a lo mejor esa es mi motivación, ¿no? Ya falta 1 año, faltan 11 meses, no. Pero ¿qué pasa si yo tengo una condena en la que voy a estar aquí 10 años más, ¿no? Sé que el rompimiento, porque ya lo ha visto con otras madres, va a ser poco a poco cada vez mayor, ¿no? Entonces sí, es muy doloroso y insisto, a nivel internacional no se ha llegado a un Consenso. punto donde digas, ay, acá. Yo sí creo que debe haber como un tipo casas de medio camino en el sentido de condicionar adecuadamente a las y sería lo ideal, ¿no? A los menores poco a poco a esa separación, pero pues sabemos que a la mera hora es drástica, ¿no? Y muy dolorosa. Claro que sí, y sería entonces adecuado, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Shere, que pudiera tanto madre como hijo o hija poder contar con un acompañamiento psicológico para vivir este proceso, ¿verdad? Sería lo más adecuado, pero también trabajar con la familia que va a ser receptora, en caso de que haya familia, ¿no? Si es una institución, pues no, pero sí con la familia que va a recibir a ese menor, que también vamos a ver la otra parte, es una familia que no conoce a ese menor o a esa chiquita, ¿no? O sea, está integrándose, o sea, por donde le veas es complicado. Sí,
Sin duda una situación muy, muy compleja. Y Maritere, desde el punto de vista del sistema jurídico, entonces, ¿qué es lo que está previsto respecto a la separación madre-hijo, edades? ¿Hay procedimientos claros para llevarlo a cabo? Sí, bueno, pues la misma Ley Nacional de Ejecución Penal establece, bueno, como derecho a las mujeres, ¿no?, tener la guardia y custodia de sus hijas e hijos, aunque, bueno, aquí se establece que son hasta los 3 años, ¿no?, hasta los 3 años. Sin embargo, hay un 4% de niños y niñas que están con sus madres en reclusión que son mayores de 3 años, ¿no? También hay, en caso de que las o los menores tengan algún tipo de discapacidad, se puede solicitar a la autoridad penitenciaria que se prolongue esa estancia, ¿sí? Ahora, la realidad es que en cada centro operan reglas diferentes, ya decía Shere, hasta los 6 en Santa Marta, pero bueno, en realidad legalmente es hasta los 3 años de edad y después, pues bueno, salen legalmente, pues así, ¿no? O sea, no hay más. Hay muchas organizaciones como la que mencionaba Shere, que bueno, pues sí ayudan, ¿no? Contienen un poco a las familias o contienen a las o los menores o a las madres, pero bueno, legalmente no hay así como una casa de medio camino. El cúmulo de las problemáticas yo creo que es tan grande que minimizan estos aspectos, ¿no? Se minimiza, ¿por qué? Pues por falta de presupuesto, por falta de voluntad política, por falta de sensibilización también, ¿no? Porque pues es, ¿no?, todo como debe ser y no somos creativos, como decía Rodolfo, que me gustó mucho su aportación, ¿no? O sea, la creatividad, el ser más humanas, humanos, con este nuevo paradigma de los derechos humanos, pues de eso se trata, ¿no? De atender casos concretos y de ser creativas y creativos, ¿no? Entonces, pues sí, hay todavía mucho por sensibilizarnos como sociedad. Así es, qué importante la sensibilización y lo hablábamos también de manera reiterada desde el inicio de este programa, la necesidad de visibilizar este tema, de visibilizar este tipo de circunstancias y desafortunadamente, inclusive aún en el ámbito jurídico, pues no son muchos los casos que se presentan ante los jueces vinculados con estos temas. O sea, existe, hasta me atrevería a decir, una falta de litigio activo en relación con este tipo de problemáticas, por la misma situación de discriminación o de violencia en contra de las mujeres y sobre todo, pues en este caso en concreto, de las mujeres que se encuentran en estos centros de reinserción social. Pero sí existe un precedente del que quisiera que platicáramos en este programa, un precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aborda este tema de lo que se conoce, es un término muy fuerte, pero inclusive así se le ha denominado como los niños, niños y niñas invisibles, ¿no? Es el amparo en revisión 644/2016, Rodolfo. Quisiera que nos pudieras hablar de este precedente muy importante y cuáles son los antecedentes de este caso, qué decidió la Corte al respecto. Sí, sin duda es una aportación muy valiosa, es un precedente en el que fue ponente el ministro Saldívar y bueno, llegó a la Corte y por fortuna llegó a la Corte, ¿no? Porque no todos, a veces muchos casos se pierden y no tienen esa oportunidad tal vez a veces de que se les dé un tratamiento distinto, ¿no? Un tratamiento informado con base en todo este cúmulo de herramientas, de principios con los que se cuenta actualmente, ¿no? Este asunto empieza de una forma como empieza cualquier situación de la vida real, ¿no? Dos personas sentenciadas, un hombre y una mujer, cada uno recluido en un centro de reclusión en el estado de Puebla, contraen matrimonio. Derivado de este matrimonio, tienen a una hija, nace y vive con su madre dentro del centro de reclusión. Pero sucede que
la niña cumple 3 años. Entonces, existe una disposición, el artículo 32 del Reglamento de Reinserción Social del Estado de Puebla, que establece ahí que los niños, las niñas solamente pueden vivir con sus madres hasta los 3 años. Después de estos 3 años ya no pueden permanecer en el centro de reclusión, ¿no? Y precisamente se da esta situación. Entonces la niña cumple 3 años y de forma tajante se le expulsa, por así llamarlo, del centro de reclusión, ¿no? Ahora, cabe llamar la atención que en este asunto la madre estaba consciente de que su hija tenía 3 años y ya tenía otras necesidades. O sea, de modo tal que antes de salir del centro de reclusión la niña pues ya estaba, ya había iniciado sus primeros días en el kinder y los fines de semana regresaba con su mamá. Pero bueno, de pronto, de forma verbal, el director del reclusorio le informa a la madre que esto ya no se va a poder presentar, ¿sí? Se va a poder presentar en cumplimiento, en acatamiento a esta regla, ¿no? Esta regla que establece esa situación. Y bueno, la madre lo que le planteó al director es que ella no quería que su hija estuviera con ella todo el tiempo, todos los días. Ella sabía que la niña tenía otras necesidades ya, ¿no? Aquí propiamente, bueno, las necesidades educativas. Entonces, la situación a veces, no sé, por eso parecen cuestiones tan triviales y que a veces tendrían solución ante las autoridades administrativas, ¿no? Y no hacer una problemática, generar una problemática tan importante, ¿no? Que genera consecuencias tanto a nivel de la menor como a nivel de la madre, ¿no? Cherezada nos decía que la situación que genera en la madre, y vamos a cuestionarnos si estas situaciones generalmente abonan a ir construyendo la reinserción social que se busca de estas personas, ¿no? Bueno, pues aquí las autoridades penitenciarias lo que hicieron fue aplicar la regla como lo hacen muchas autoridades y entonces la menor ya no se le permitió el ingreso al centro de reclusión, y lo curioso es que decían las autoridades administrativas, bueno, pues es que la menor puede visitar a su mamá, ¿sí? Pero entonces es paradójico esto porque, bueno, las autoridades penitenciarias saben cuál es la problemática y, bueno, Cherezada también nos explicaba cuál es la situación y los problemas que se generan a veces de continuar el contacto, ¿no? Cuando ya es exterior entre los familiares y la madre, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades administrativas, por una u otra razón, también apelaron a esta situación o a este argumento, ¿verdad? A una falacia para efecto de sostener su postura en el sentido de que efectivamente no había un rompimiento, ¿no? entre la madre y la niña. A la mamá no le quedó de otra más que promover un juicio de amparo indirecto, del que conoció un juez de distrito en el estado de Puebla, y en ese juicio de amparo indirecto se integró la litis, tanto con la quejosa la madre, sostuvo tanto la inconstitucionalidad del artículo 32 del reglamento como el acto de aplicación. El juez, en la sentencia, pues apelando un tanto a esta situación de la que se ha hablado, ¿verdad? De estos estereotipos, porque yo no lo entiendo de otra forma, pues lo que dijo es, bueno, es que el menor está mejor afuera que en el centro de reclusión. ¿Por qué? Porque pues, es sabido que aquí en México, como en muchas partes de Latinoamérica, pues los centros de reclusión tienen muchas carencias, ¿no? Muchas carencias, y aparte de carencia, pues hasta cierto punto muchas situaciones de violencia. Entonces, bueno, pues se dice por ahí en la sentencia que el menor estaría mejor fuera, y en ese sentido, pues la disposición era constitucional, y lo que resultaba era negarle el amparo a la quejosa. La quejosa seguía sosteniendo los mismos planteamientos en su demanda de amparo que los que sostuvo inicialmente. O sea, yo no quiero que mi hija viva conmigo, ¿no? O permanezca conmigo. Lo que quiero es que esto no sea tajante. Lo que quiero es que esta separación sea gradual, ¿sí? Sea gradual, porque estaba consciente de la problemática que le genera
tanto a la niña como a ella, ¿no? El hecho de una separación de una separación tajante, ¿no? Y planteaba esta situación de que finalmente la separación fuera gradual y acompañada, ¿no? La verdad es una demanda muy bien planteada. Y bueno, no le quedó la otra a la quejosa que interponer recurso de revisión en contra de esta decisión, en contra de esta sentencia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hizo primero, a propuesta del ministro Saldívar, fue reasumir su competencia originaria y conoció de este asunto. En la sentencia, una sentencia muy bien construida, muy bien informada, en principio de cuentas, hace alusión al principio del interés superior del menor. El principio de superior del menor, y entonces con base en toda la normativa nacional, internacional, con base en toda la jurisprudencia, la doctrina, pues lo que concluyen básicamente es esta situación que ya ha desarrollado o ha construido así su jurisprudencia la Corte, la doctrina jurisprudencial, en el sentido de la prevalencia de satisfacer el interés superior del menor en la toma de decisiones, y tomar las decisiones con base en lo que más satisfaga ese interés del menor. Y bueno, da cuenta primero de esa situación, y para la Corte no es ajena una situación que es del conocimiento de todos, la situación en las prisiones, ¿no? La Corte también da cuenta de la problemática que se vive en las prisiones, ¿no? de las situaciones de violencia, de las situaciones de insuficiencia para satisfacer múltiples necesidades que se tienen, que tienen los internos, y da cuenta de esta problemática la sentencia. Y bueno, enseguida lo que sostiene la Corte es que no se trata aquí de prolongar la estancia del menor dentro de la prisión. O sea, de eso no se trata la decisión. De lo que se trata es que la separación entre la madre y la niña no sea una separación tajante, ¿sí? Que se escuche al menor, que, como ya lo he establecido en múltiples jurisprudencias, la edad no es un factor determinante en la toma de decisiones. O sea, si el niño o la niña tiene 3 años, tiene 6 años, eso no es determinante para la toma de decisión. Lo importante es el desarrollo que tenga el menor. Esto ya lo ha dicho en múltiples ocasiones la Corte, ¿no? Y aquí lo retoma y lo reitera, en el sentido de que se tiene que valorar el caso concreto, se tiene que atender el caso concreto, y se tiene que escuchar al menor. Ya también lo he establecido en la forma en que se tiene que escuchar al menor, del acompañamiento psicológico que debe de tener. Y bueno, al final, con base en todo este marco, ¿verdad?, lo que concluye la Corte es la disposición, con base en una interpretación conforme, ¿sí? Y con base en una interpretación conforme del artículo 32, lo que dice la disposición no es inconstitucional. No es inconstitucional, pero interprétala con base en todos estos parámetros que he establecido, ¿no? Con base en todos estos parámetros. Y entonces se niega el amparo a la quejosa respecto del artículo 32, pero se le concede respecto del acto de aplicación. Se concede respecto del acto de aplicación. ¿Por qué? Porque las autoridades administrativas, al interpretar la norma, no hicieron uso de estas herramientas, no atendieron al interés superior del menor, no atendieron al deber reforzado, a la obligación reforzada, de protección reforzada que existe sobre las autoridades, tratándose del interés superior del menor, de las obligaciones que tienen las autoridades para satisfacer esta obligación de protección reforzada, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque las autoridades simplemente separaron de tajo y no forma gradual a la menor de la madre. Entonces, la Suprema Corte lo que determina en la sentencia es conceder el amparo al considerar inconstitucional este acto de aplicación, o esta decisión que tomó el reclusorio, y concede el amparo para efectos de que la separación sea gradual, sea acompañada, ¿sí? Para efectos de que se valore la condición del menor, y para efectos de que se escuche al menor. No es que el menor vaya a decidir qué es lo que quiere, ¿no? O sea, en muchas jurisprudencias también la Corte ya ha establecido que esto no va a ser determinante en la toma de la decisión, pero sí es un factor que incide
o que enriquece o que sí, que enriquece el caudal probatorio para la toma de decisión. Entonces, bueno, al final determina conceder el amparo para esos efectos de que al considerar inconstitucional esta forma en que se interpretó la disposición por parte del centro de reclusión. Pues sí, muy, muy interesante, Rodolfo. Muchas gracias por compartirnos este precedente tan trascendente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, pues bueno, no estaba mal, en este caso la norma no era inconstitucional, sino que lo fue pues la actuación de las autoridades administrativas que la aplicaron, y que pues es de lo que hemos venido hablando a lo largo de este programa en cuanto a la falta de sensibilización por parte de toda la sociedad, inclusive de las propias autoridades del Estado, en cuanto a esta serie de situaciones pues tan complejas. Y estamos ya pues llegando a la recta final de este programa, y como parte de eso pues quisiera que pudieran comentarnos cada uno pues de manera breve, a manera de conclusión, o algún comentario que quisieran compartirnos respecto a los temas que estuvimos platicando pues el día de hoy, Shere. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí que por este diálogo, Luisa. Literalmente, pues sensibilización, hace falta mucho la sensibilización, difusión, como este tipo de programas, por supuesto, son muy importantes. Sensibilización no nada más de la población, sino también investigadoras, investigadores de todas las áreas, ¿no? Que hace falta entrarle a este tema precisamente para hacer una presión también y que se haga más conocimiento, ¿no? De cuáles son las problemáticas que están al interior de los penales, en muchos otros temas, ¿no? No nada más, me tocó trabajar también con presos indígenas, me refiero, creo que hace falta mucha investigación adentro, ¿no? Que podamos también poder difundir, y que sea más fácil también a nivel jurídico, justamente con estas herramientas, poder también legislar. Y bueno, por supuesto que en este tema, pues la perspectiva de género, hace falta todavía muchísimo aplicarla. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por acompañarnos el día de hoy, Maritere. Gracias, unas palabras que puedas Lisa. compartirnos. Pues igualmente agradecer este diálogo tan enriquecedor. Y me gustaría parafrasear de un informe, ¿no?, de las Naciones Unidas al respecto, que señalaba que pues, los niños y las niñas que se encuentran en reclusión no son delincuentes, ¿no? Entonces no se les debe de tratar como tales. Al respecto yo diría, bueno, la legislación está dada, ¿no? Tenemos nuestros derechos humanos bien reconocidos y las leyes los tienen, pues hasta cierta forma están bien, ¿no? Tenemos buena legislación en este país. Ahora, pues qué falta esta creatividad, ¿no?, para que esas leyes sean una realidad y efectivamente pues protejan de una manera digna a todos y a todas las personas, digo, especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor desventaja. Muchas gracias, Maritere. Y Rodolfo, unas palabras que pudieras compartirnos. Sí, bueno, yo quiero agradecer, la verdad fue muy enriquecedor para mí escucharlas y bueno, en ese sentido les agradezco. Creo que también es muy importante programas de este tipo en el sentido de que auspician, ayudan a la difusión de estas pues de todas estas problemáticas, pero también de las soluciones que existen, ¿no? Entonces, creo que es muy benéfico este tipo de programas en ese sentido, de que ayudan a visibilizar estas situaciones, pero también a dar a conocer todas estas soluciones que ya existen y que muchas veces por falta de conocimiento pues se siguen viviendo, ¿no? Pero bueno, ahí están las soluciones y ahí están las herramientas, ahí están los mecanismos, y lo que cabe es hacer uso de ellas, para ir avanzando. Y bueno, en ese sentido pues creo que es muy importante programas de este tipo, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por habernos compartido estas experiencias tan importantes el día de hoy, y no me queda más que agradecerles a todos ustedes pues el seguimiento que han dado hasta finalizar este programa, y pues invitarlos a que sigan acercándose al derecho,
a que sigan acercándose al conocimiento de los derechos humanos y que pues, nos puedan seguir en nuestras redes sociales de la JUFED, que es la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Hasta una próxima ocasión.